Los embajadores de la Unión Europea han acordado en principio las medidas sobre los ingresos extraordinarios de los activos congelados de Rusia, que incluyan destinar esas sumas al gobierno de Ucrania para brindarle apoyo militar y asistencia en las tareas de recuperación. Ursula von der Leyen escribió en su cuenta de X que acoge con satisfacción el acuerdo político. Los líderes de países occidentales expresaron en reiteradas ocasiones su deseo de confiscar los activos rusos congelados y usarlos para las necesidades de Kiev. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá congelaron unos $300.000 millones en activos del Banco Central ruso en 2022 y ahora se los dan a Zelensky. ¿Cómo han respondido desde Moscú? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La Unión Europea lo ha decidido. Destinará 3.000 millones de beneficios de los activos rusos congelados en armas para Ucrania. Los embajadores de los 27 en Bruselas han pactado enviar al gobierno de Kiev los 3.000 millones de euros de ingresos anuales que producen estos activos rusos. El primer pago, por valor de 1.500 millones, podría producirse durante el mes de julio. La idea original era destinar este dinero a la reconstrucción de Ucrania. Al final, los Estados miembros han acordado que el 90% de los fondos se usen para comprar ayuda militar para el gobierno de Volodymyr Zelensky, por considerar que es la necesidad más urgente. El 10% restante, sí, irá a la facilidad de asistencia financiera para Ucrania. Los embajadores de la Unión Europea han alcanzado un principio de acuerdo sobre medidas relativas a los ingresos extraordinarios derivados de los activos inmovilizados de Rusia. El dinero servirá para apoyar la recuperación y la defensa militar de Ucrania en el contexto de la agresión rusa, ha informado el presidente belga de la Unión Europea en su cuenta de X. Bélgica aglutina la gran mayoría de los activos rusos confiscados a través de Euroclear, un organismo con sede en Bruselas que posee unos 192.000 millones de euros. Esa situación ha generado reticencia en el club comunitario, por miedo a que esa maniobra socave el papel del euro como moneda de reserva. Ahora se aplicará una contribución financiera a estos beneficios con un tipo del 99,7%. El 0,3% restante se lo podrá quedar Euroclear como incentivo para gestionar adecuadamente el sistema. Al tener un carácter sistémico en la economía, la empresa podrá retener además un colchón del 10% del dinero para hacer frente a riesgos legales que, si no se usa, al final iría también a Ucrania. Desde el Kremlin han advertido reiteradamente que una incautación de los activos rusos en favor de Kiev sería un robo realmente directo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo en una entrevista que Rusia consideraría como ladrones a los países occidentales que confiscaran sus activos congelados y respondería con contramedidas muy duras. Dado que nuestro país calificó esto de robo, serán tratados como ladrones, no como manipuladores políticos, no como tecnólogos que juegan, sino como ladrones, advirtió. ¿Cómo debe tratarse a los ladrones?, preguntó Zakharova, agregando que un ladrón debe estar en la cárcel. Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, dijo: «Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la toma de decisiones sobre la expropiación de bienes ajenos tendrá, de un modo u otro, gravísimas repercusiones en la economía mundial. De hecho, las perspectivas de desarrollo económico y el clima de inversión en general». Este fue uno de los marcos sancionadores que más controversia generó en la Unión Europea durante los primeros meses de la guerra en Ucrania. La congelación de los activos rusos del Banco Central ruso en entidades europeas. Esta medida, del todo inusual, dejó congelados 312.000 millones de euros, de los que su mayor parte, 190.000 millones de euros, se encontraban en la Unión Europea, estando el grueso
situado en la belga Euroclear. De este modo, se ha dejado a la Federación Rusa sin capacidad de acceso a ese dinero. La medida se enmarcaba dentro de los paquetes de sanciones económicas que aprobó el Consejo hacia la élite política y económica rusa, mostrando así su desacuerdo con el conflicto en Ucrania, con la idea de que esta presión pudiera modificar la actitud rusa. Obviamente, y a la luz de los datos, no parece que la economía rusa se haya visto afectada en la medida suficiente. De hecho, se espera que tenga un crecimiento del 3,5% a lo largo de 2024. Esta situación de resistencia económica rusa, junto con el fracaso de la ofensiva ucraniana de 2023, ha provocado el estancamiento de la guerra e incluso se comienza a escuchar voces que apelan a una congelación del conflicto. Los argumentos esgrimidos para la congelación de los activos rusos se han sostenido sobre el absurdo lema de que, si Rusia agrede y vulnera el derecho internacional, ha de pagar por ello. Sobre esta base, se congelaron desde 2022 activos que incluyen una gran diversidad de instrumentos financieros, tales como cuentas bancarias, propiedad inmobiliaria y acciones. Una vez estos activos quedaron inmovilizados, se comenzaron a explorar las opciones sobre la utilización de estos fondos para la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, las cosas en la vida real no son tan sencillas de resolver como los eslóganes políticos. Las constantes solicitudes realizadas por el gobierno de Ucrania de liberación de los fondos rusos para nutrir la defensa ucraniana no es algo sencillo ni factible. De realizarse, dejaría una enorme indefensión jurídica para aquellos inversores extranjeros en el marco de la Unión Europea. El Banco Central Europeo advirtió que la utilización de estos activos dañaría a la reputación europea como lugar seguro de inversión, lo que afectaría el prestigio y el peso económico del euro, así como la propia imposición de sanciones económicas en el futuro. Sin dudas, este es un arriesgado movimiento por parte de la Unión Europea en términos de vulneración del derecho internacional. Una operación de alto riesgo que puede poner en peligro la reputación del bloque y al euro, y que, según indican las cifras, tampoco va a resolver las carencias de fondos y armas que necesita Ucrania para marcar la diferencia sobre el terreno. Desde el Kremlin han advertido reiteradamente que tomarían la incautación de activos rusos en favor de Ucrania como un robo realmente directo. El presidente ruso Vladimir Putin expresó que robar los bienes de los demás nunca benefició a nadie. Por otra parte, tras la aprobación por Estados Unidos de la ley que permitía robar impunemente activos rusos congelados en ese país, Rusia comenzó a examinar la posibilidad de confiscación de activos financieros y valores de inversión extranjeros ante el robo de sus activos por la Casa Blanca. Medios de prensa informaron que entre sus contramedidas más probables, el Kremlin sopesará la confiscación de activos financieros y valores de inversores extranjeros. Según esos reportes, dichos activos se hallan en cuentas especiales que han permanecido bloqueadas desde que en febrero de 2022 Moscú desplegó la operación militar especial para proteger a la población del Donbass, al este de Ucrania, de los crímenes del régimen de Kiev. De acuerdo con expertos, dichos activos pueden ser confiscados si sus propietarios se niegan a intercambiarlo por activos rusos. Por su parte, el expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional, Dmitry Medvedev, recomendó modificar la legislación rusa para finiquitar los derechos de ciudadanos extranjeros designados y allanar el camino para confiscar patrimonios de países hostiles. Mientras, la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, dijo que la confiscación de sus activos no afectará la estabilidad financiera que goza el país. La funcionaria recordó que Rusia lleva años diversificando sus reservas y dispone de suficientes para hacer frente a cualquier riesgo que surja. Expertos han advertido que esta confiscación de reservas rusas puede generar en países en desarrollo el temor de que algo similar les ocurra
estimulando con ello que esas naciones retiren dichos activos de Estados Unidos. Entre 2021 y 2022, China retiró alrededor de 2.200 millones de dólares de sus inversiones en la nación norteamericana. Brasil retiró 205 millones y Bahrein hizo lo propio al retirar 176 millones. Definitivamente, este será otro impulso hacia una escalada en la guerra híbrida de Occidente contra Moscú. Los constantes zarpazos que lanzan desde la Casa Blanca y Europa para tratar de detener un sistema global multilateral indetenible está provocando un mayor daño a la ya desgastada imagen de Occidente. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.